Muy buenos días. Bueno, me alegra acompañarlos en esta mañana. Tenía muchos deseos de estar acá. Dios, en algún momento, en un devocional, le dije: Señor, si un día me dejas predicar, ya sé que voy a predicar. Dice la palabra de Dios: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que sirva al siervo de Dios y esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amado Padre Celestial, en esta mañana te ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, tomamos autoridad, decretamos, Señor, que esta tierra te pertenece, Señor. Dios mío y Señor mío, no permita, Señor, que nos levantemos de este lugar siendo los mismos, sino transformados por tu gracia. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Nosotros normalmente damos el ADN, y cuando damos el ADN, hay el capítulo 7 que se llama el manual del fabricante. Creo que todo el mundo, cuando hicimos ADN, lo vimos. Y bueno, cuando yo comienzo a dictar el manual del fabricante, digo, bueno, ¿y esto cómo se parece a un manual del fabricante? Entonces, lo que pretendo hacer a través de esta charla es contarles efectivamente cómo nos vemos reflejados nosotros en la palabra de Dios. Quiero, verdad, en esta mañana darles un saludo muy especial, pedirles a Dios que dejemos un poco los problemas, las preocupaciones y nos centremos en lo que vamos a ver, porque wow, va a ser interesante lo que Dios nos regala en esta mañana. Saludamos a los que nos están viendo por las redes, de verdad, un saludo, nos encantaría que estuviera acá. Y a los que en la posteridad puedan ver este documento, espero que sirva de material y de ayuda. Y bueno, este material va a ser interesante porque cuando estemos dando el ADN, vamos a decirle a los estudiantes: miren esta práctica, esta plática un poco sobre cómo realmente la palabra de Dios es un manual de instrucciones. Leíamos Segunda de Timoteos, y bueno, cuando leemos Segunda de Timoteo, yo voy a hacer un poquito de remembranza de lo que ve uno en la cartilla de ADN. Lo que nos muestran es que Dios es sanador, me da vida eterna, me sana, me hace ayudar, me hace vivir, me hace sabio. Interesante. Y luego leemos Mateo 7:24 y nos dice que si nosotros la escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, pues nos hace personas probas y salvas. Oh, maravilloso. Y que tiene 4 contextos: un contexto simbólico, uno virtual, uno literal. Pero bueno, yo no sé si ustedes se han preguntado, o solo yo me he preguntado, ¿cómo es que la Biblia es un manual? Bueno, yo lo veo y díganme cómo la Biblia es un manual. Y cuando voy a mirar qué es un manual, me definen manual de la siguiente manera. Me dicen que un manual es un libro o un folleto en el cual se recogen aspectos básicos esenciales de una materia. Así los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo o acceder o mejorar el conocimiento del mismo. Entonces me dicen que es un documento organizado, estructurado, con una serie de instrucciones, cómo utilizar un determinado sistema o un producto. Bien, ahora me voy a lo que dice la palabra de Dios en lo que comenzamos leyendo, que es Segunda de Timoteo 3:16, y me dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces yo digo, wow, todo es inspirado por Dios. Entonces debe tener una profunda sabiduría. Me dice, ¿y para qué? Para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme. Y bueno, ¿y para qué todo eso? A fin de que el siervo de Dios, ¿qué?, esté enterado y capacitado en toda buena obra. Y comencé a mirar y dije, bueno, efectivamente, ¿qué trae un manual? Entonces permítame, yo les digo, cuando yo compro la nevera, el televisor, mi manual trae una portada, trae un índice, una introducción, instalación del sistema, el diagrama general, el diagrama particular detallado, me explica
genéricamente las fases del sistema y me dice cómo lo debo hacer. Entonces, si yo traigo el televisor, me dice, no, mire, conéctelo a 110, saque el cable, instale la antena y bueno, chévere. Entonces uno dice, oiga, ¿será que la Biblia debería de decir lo mismo? Oiga, críelo de esta manera, hágalo de esta manera. Entonces uno creería, quisiera un manual para dummies. ¿Sabes qué es un manual para dummies? Con manzanitas, así, que me lo explicaran fácilmente y yo lo entendiera y no tuviera ningún problema. Y me dijeran exactamente todo. Casualmente, esta semana estuvimos viendo normas dentro del sistema de gestión de calidad y comenzamos a mirar, dice, numeral 1.3, ¿sí? Muéstrele al cliente cómo funciona su producto. Y bueno, se volvió soso, aburrido, realmente después de 3 horas estaba que horcaba a la persona que me estaba dictando la clase y dije, no, esto realmente se vuelve demasiado soso y engorroso. Entonces me di cuenta que el Señor es demasiado ingenioso. Eso el Señor lo hizo a través de una historia. Entonces comenzamos a mirar, y cuando leemos nosotros, por ejemplo, el libro de Jueces, y comenzamos leyendo el libro de Jueces, entonces nos cuenta que Josué entró, pero por allá en el verso 9 va mucho más allá y me dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque yo el Señor estoy contigo. Entonces ya hay una instrucción clara para mí, perfecta. Entonces Él, a través de una historia, Él quiere mostrarme cómo es la palabra de Dios. Además, de verdad que la Biblia es, sobre todo a las mujeres que son sentimientos, la Biblia es algo maravilloso porque es una historia tras otra historia y uno no sabe en qué va a terminar, pero una historia con alguien que está moviéndose encima y que él ya sabe el final. Y me encantó. Entonces, cuando yo comienzo a mirar, efectivamente, ¿qué es? Yo comienzo a verme reflejado en la palabra de Dios. Por eso la prédica se llama Reflejados en la palabra de Dios. Y la verdad es que esta es mi primera clase. Tengo la fortuna de ser maestro de aquí. Hugo preside el Instituto Bíblico y en el Instituto Bíblico es fantástico y les voy a dar la primera clase que yo doy en Teología Social. Y es ver cómo yo estoy reflejado en esa palabra de Dios. Cómo ese, de verdad, trato de probarles como abogado que efectivamente la palabra de Dios es el manual del fabricante. Y lo voy a hacer de la manera más práctica posible. Y realmente quisiera que todos adquiriéramos conciencia y de pronto es un corte para comerciales y decirles que si hay algo fantástico de esta iglesia es el Instituto Bíblico. Por cierto, creo que mañana comienzan los cursos y la palabra de Dios por allá en Oseas 4:2 dice, mi pueblo se ha perdido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y cuando uno llega y encuentra, no sé, hay 40 sillas y quedan 20 desocupadas, uno dice, oiga, ¿cuáles fueron las 20 personas que Dios asignó que no cumplieron y llegaron a esta cita? Por eso, si usted realmente pretende decirle a Dios que lo ama, conózcalo, porque sería una falacia, una mentira tratar de decirle que usted conoce a un Dios desconocido. Usted ama a su esposa o a su esposo o ama a sus hijos porque los conoce. Mientras tanto, usted no puede amar a nadie que no conoce. Acuñamos una frase espectacular en el ministerio y es, conocerte es amarte y amarte es servirte. Muy bien, entonces miremos un poco cómo realmente nosotros nos vemos reflejados ahí. Y es, Dios realmente hizo el mejor manual. ¿Cuál de los manuales del fabricante te dicen cómo creó un producto? O en alguna parte ustedes han visto una nevera que le dicen, mire, montamos las tapas de esta manera, montamos el sistema operativo aquí así. Ninguno, ellos entran de una vez al grano. Dios no, Dios hace un manual donde te dice, mire, yo te voy a contar un poco cómo te hice para que sepas cómo funcionas. Entonces, cuando comienzas en Génesis y dice, y Dios creó, y Dios hizo, entonces uno dice, no, es tipo maravilloso, o sea, sí me está… Ahora, los fabricantes deben de decirme un poco cómo es que hace las cosas. Entonces, me encanta porque él va más allá del manual. Luego, al mirar lo que él hace, hay algo que me encanta, y es que él dijo que
inicialmente, como él diseñó la obra, no le salió. Perdóname que me diga, perdóname Señor, pero él dice que había pensado, y por eso creó el paraíso, para que todos viviéramos en el paraíso, ¿sí? Ese fue su diseño original. Es más, en la época del milenio, el Señor Jesucristo va a vivir 1000 años con nosotros y nos va a decir cuál fue el diseño original que Él había hecho. Pero como no le funcionó, entonces el Señor dijo, voy a mandar un manual. Y nos hizo y nos sacó la Biblia. Ahora la Biblia, lo que nos habla es de un plan de salvación. Por cierto, traía una figura de Miguel Ángel. No la pude, efectivamente, no me la pudieron proyectar, pero ustedes la conocen, y es donde Miguel Ángel en el siglo V hace una figura de Dios acercándose al hombre. Y tiene un detalle, y es que Dios estira la mano y estira el dedo, mientras que el hombre se hace el regodiento y no quiere tocar a Dios. Pero lo que nos muestra a través de esta figura Miguel Ángel es una historia donde Dios pretende todo el tiempo buscar al hombre, y no como nos lo han vendido a nosotros, que es que nosotros somos los que estamos buscando a Dios. Dios todos los días nos busca a nosotros. Entonces Él escoge un plan de salvación a través de la Biblia. ¿Y cómo lo hace? Escoge a una persona. Entonces, si comenzamos a mirar el relato bíblico, ¿a quién escogió? A Abraham, ¿se acuerdan? Deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Wow. Vamos a pasear por aquí, pero yo quiero que ustedes utilicen un poco la imaginación. Piensen que ustedes Abraham y piensen que Dios lo ha escogido. ¿Y por qué lo ha escogido? Porque así lo dice su palabra. O sea, si nosotros vamos a Romanos 8:28, ¿se acuerdan de ese versículo? Que dice que ¿qué? Que a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Lo primero que yo quiero decirles es, y luego en Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, primera parte, perdónenme que les diga, pero ustedes son los escogidos. Dios los escogió en un momento determinado de sus vidas. No, Dios los escogió, dice que desde antes del vientre materno ya los había escogido. ¿Sí? Y comenzó a hacer una obra formadora, y un día te llama. Dice, yo te escogí. Entonces, reconocemos efectivamente que si estamos sentados aquí o estamos allá observando, o si mañana vemos este documental, es porque Dios nos ha escogido. O sea, somos los escogidos del Señor. Bueno, no voy a hacer aquí una disertación amplia sobre calvinistas y decir que somos los seleccionados, o arminianos, y hablar del libre pensamiento y de la capacidad que yo puedo escoger. Eso lo dejo para que lo veamos en el Instituto Bíblico. Pero la palabra de Dios dice que Él nos escogió. ¿Ok? Entonces, no es que nosotros escogimos el camino de Dios. Él comienza, ¿y para qué nos escoge? Para hacer un proceso de enseñanza y formación con nosotros. Pensemos un momento que Él le enseñó a Abraham. Que recuerden Génesis 13 y en adelante, lo leen en casa, dice que escogió a Abraham para que confiara en él, ¿sí? Para transformar su vida y hacer de él el propósito que Dios había cumplido. Entonces, lo bueno de este manual es que la enseñanza es teórico-práctica. O sea, ¿cuál manual del fabricante te manda a alguien que te enseña ya cómo funciona, aparte de mostrarte la guía? Aquí Dios comienza a hacer un curso teórico, práctico con nosotros. Y después de que ha escogido a Abraham, pues en el relato bíblico, y quiero que lo sigamos así, que es, de él forma un pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Bueno, ubiquémonos en Israel, y cuando nos ubicamos en Israel, recuerden que Israel está en la esclavitud cuando Dios comienza a trabajar con Israel. Bueno, así comenzamos todos. Cuando Dios llega, nos saca de la esclavitud, ¿o no? Y les voy a decir, éramos esclavos muchos del alcohol, de las drogas, del sexo, de la televisión. Bueno, últimamente una de los chicos que trabajamos con José me dice, yo me volví esclavo de las redes. Entonces, uno es esclavo de algo. O sea, dígame usted a qué le dedica más tiempo en el día, y yo le digo, ¿de qué es esclavo?
pero normalmente somos esclavos de lo que el mundo, Satanás y la carne nos venden. Y estamos ahí metidos. Y un día el Señor llega y toca y comienza a transformarnos. Entonces, para hacer esa transformación, Él nos tiene que sacar de la esclavitud. Recordemos un poco y vamos haciendo un paralelo. El Señor saca a su pueblo, increíble. Todo el mundo en Israel tiene mentalidad de esclavo. Porque han sido esclavos. Necesita una persona que no tenga mentalidad de esclavo. Por eso diseña un plan maravilloso que lo hace con Moisés. Moisés, siendo un hebreo, lo cría la hija del faraón, en la casa del faraón, pero él no tenía mentalidad de esclavo, sino mentalidad de faraón, con una mentalidad de líder nato. Lo forma y lo coloca y comienza a sacar su pueblo. Cuando va sacando a su pueblo, hay escenas maravillosas que me encantan. Yo quiero evidentemente ir un poco rápido porque quiero concluir, pero cuando llega el pueblo, recuerden que lo que hace es que queda cerca del Mar Rojo y queda entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Y ahí el Señor comienza a hacer milagros y hay algo fantástico, y es que Él, ¿qué hace? Abre las aguas y pasa a su pueblo por las aguas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué hicieron esta mañana como un acto simbólico? A muchos los vimos pasar por las aguas. Yo me imagino que todos los que estamos aquí un día pasamos por las aguas. Y comienza un peregrinaje en el desierto. Y vamos nosotros a mirar todo lo que es el éxodo del pueblo de Dios. Y algo maravilloso que hay todo el mundo dice y odia, dice, estoy en un desierto. Hay arena en el zapato. Pero el desierto no es tan malo, porque es mi relación con el Señor. ¿Por qué desierto? Porque en el desierto no hay nada que ver, solo arena en su entorno. Y ahí tienes que concentrarte y poner la mirada en Dios. Y dices, wow, ¿verdad? Porque si Él nos trae para acá, pues nosotros nos distraemos fácilmente. Pasa un carro, pasa esto, nos distraemos completamente. Y Él nos quiere tener solos. Y hay un versículo donde el Señor nos habla, y yo creo que todos lo hemos leído, y es Oseas 2:14. Y dice, por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Está hablando un hombre enamorado. O sea, no es que la vaya a tratar mal a uno, simplemente Él quiere que lo conozcamos. Y la única manera de llamar la atención, ¿cómo es? Que estemos solo los dos en esa relación. Y ahí que comienza Él a quitarme todo lo que no te sirve para este viaje. Entonces le quita sus dioses, le quita aquellas cosas que no le sirven para hacer un viaje, porque usted cuando va por el desierto va liviano de maleta, usted no va cargado de maletas. Y comienza a cargar, a trabajar. Y comenzamos a trabajar y a poner la vista en el Señor. Cuando usted lee todo lo que es Éxodo, va a descubrir, evidentemente, se va a ver reflejado usted cuando el Señor comienza a quitarle lo que no te sirve. Ahora, en esa época los dioses eran esfinges de piedra, pero hoy en día los dioses son diferentes. Se han mutado, pero hay Dios dinero, hay Dios profesión, hay muchos dioses. Acabamos de pasar una pandemia y uno dice, ¿qué me enseñó la pandemia? De pronto Hugo lo mencionaba anteriormente, y es volver a vivir en familia. Ver que nuestras agendas estaban atiborradas de compromisos y que un día nos los quitan y no pasó nada, sobrevivimos. Pero igual en la pandemia, la experiencia que me queda a mí es la experiencia que el Señor quiere mostrarte en el desierto. Quiero tenerte quieto en un solo sitio para que pongas la mirada en mí. Espero que lo hayamos aprendido. Y si no lo aprendimos, perdimos una oportunidad de estar a solas con Dios. ¡Wow! Ahora bien, ¿qué pasa cuando salimos y vamos caminando en el desierto? Los expertos dicen que ese desierto, atravesarlo en las condiciones que lo hicieron el pueblo de Israel, dura 3 semanas.
O sea, si nosotros salimos y vamos caminando al paso de los animales, de los niños, en 3 semanas hubieran llegado a la tierra prometida. ¿Cuánto se demoraron? 40 años. ¿Quién tomó la decisión? ¿Dios o los israelitas? Los israelitas. ¿Cuánto dure tu desierto? Depende de ti, no depende de Dios. Puede durar 3 semanas o puede durar 40 años. Pero peor aún, la palabra de Dios dice que mucha de esa generación quedó sucumbida en el desierto. Entonces muchos de ellos murieron sin conocer la tierra prometida. Lo que Dios quiere hacer a través del Éxodo es decirte, tú escoges el tiempo que quieras estar. Te doy unos mínimos, te doy unos máximos. Pueden ser 3 semanas o puede irte toda una vida y no salir del desierto. Pero sí, el desierto tiene cosas maravillosas y es que tienes, y Dios está contigo. Ahora, cuando nos convertimos, normalmente, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí. Dios le habla a uno muy claro, uno abre la Biblia y wow, le está diciendo a uno muchas cosas ahí. ¿Sí? Pero hay que acercarse a la palabra de Dios. Sigamos y avancemos. Listo. Luego de que hemos caminado por el desierto, llegamos a un sitio donde nos encanta a todos, y es la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida, y dense en cuenta que la Biblia es un solo relato. ¿Qué tienen que hacer ellos? Atravesar el río Jordán. ¿Por dónde pasan? Por las aguas. Pasan por las aguas. Vuelve y se abre el río Jordán y pasa al pueblo. A mí me encantó que esta mañana hubiera estado lloviendo, porque esta mañana ustedes oyeron, han venido pasando por las aguas. El pasar por las aguas es un símbolo de bendición. Contrario a lo que nos venden a nosotros, de, llovió otra vez, es un símbolo maravilloso. Porque así como cuando uno ora, se levanta evidentemente una tenue nube y cae convertida en gotas de lluvia, así también Dios nos trata a nosotros. Vienen las bendiciones tras el paso del agua. Entonces no se asuste, dele gracias a Dios porque es bueno que a veces llueva como un símbolo de que tú estás pasando y llegando ¿a dónde? A la tierra prometida. Muy bien, me encanta. Todo el mundo cree que cuando llega a la tierra prometida pues encontró todo. No, mire lo que pasa con el pueblo de Dios. Fíjese en lo que sucede. Llegan a la tierra prometida, pero llegan a conquistar la tierra prometida. Hay luchas y tienen que Josué ganarse palmo a palmo cada centímetro de tierra. Solo que en esa lucha interviene Dios todo el tiempo. Está el factor Dios dándonos la victoria. Pero no se imagine que llegar a la tierra prometida es hamaca, playa, brisa y mar. No, hay que pelearla. Pero estamos convencidos de que Dios me está dando la victoria. Y ahí viene una instrucción maravillosa y es, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor estaré contigo. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo Dios? Que la cosa no es fácil, pero que Él está conmigo. Que tengo que ser fuerte y tengo que ser valiente. Porque Él llamó fue a conquistadores. Y me encanta cuando uno llega a la tierra prometida. Podemos encontrar todo en lo que es la tierra prometida. Ahora muy bien, cuando ya usted llega y ha poseído y ha luchado, viene una fase 2 dentro de la tierra prometida. Prepárese porque es posible que usted entre y usted va a entrar a un momento de paz. Claro, al pueblo se le dio paz. Y la palabra de Dios dice en Josué 23:1, dice, mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado. Entonces aquí hay un momento donde usted llega a un momento de paz. Esos momentos son momentos que nosotros llamamos normalmente las zonas de confort. ¡Wow! No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me preocupan las zonas de confort. Son demasiado cómodas. Entonces la zona de confort es donde yo tengo la casa, el carro, la beca, tengo todo un buen empleo. Es más chévere, me parece súper chévere.
Y muchas veces las bendiciones de Dios comienzan a ser nuestra peor desgracia. Entonces, ¿para qué? Si lo puedo hacer desde acá. Y ya evidentemente se vuelve, oiga, yo como que voy a la prédica y como que yo la escucho, pero ya es un tema como de conciencia y como de mitigar el impacto, pero no hay el esfuerzo mío, ni hay la lucha, ni está el guerrero valiente levantándose a pelearla. Pinas con las zonas de confort. Lo que más lo mata a uno es la zona del confort. O te sales de la zona de confort, o el Señor tiene que utilizar algo para sacarlo de la zona de confort. Y hay dos formas de aprender. Lo aprendo por una vivencia propia o lo aprendo por un testimonio de un tercero. Hoy está el testimonio del tercero, pero si no, Dios se va a encargar de sacarme de la zona de confort. Y a veces es más fácil el método, yo tomo conciencia, lo hago y salgo de esa zona y comienzo a mirar. Entre más bendiciones tenga, debe ser proporcional a mi compromiso con Dios. O sea, si yo recibo más bendiciones, debo estar más comprometido. Recuerden que el Señor dice, por allá el Señor nos contaba una parábola y dice que hizo un banquete y los llamó y les dijo, vengan, pero dijo, no, yo hoy me caso. El otro dijo, no, pero yo compré una yunta de bueyes. Y el otro dice, no, pero es que compré un carro y tengo que ir a probarlo. El otro me dijo, no, pero es que hice el paseo y tengo que ir al paseo. Sencillamente, tenemos cualquier excusa para decirle no a Dios, cuando Dios es el que ha dado el paseo, ha dado el carro, ha dado absolutamente todo. Entonces me dice el Señor, oye, te doy una bendición y esa bendición se convierte en una excusa para que evidentemente no tengas un compromiso conmigo. Creo que el manual no es más claro. Ahora muy bien, en los tiempos de paz, esa posición cómoda, solemos olvidar lo que aprendimos. Entonces nos olvidamos evidentemente, y quiero llevarlos a Jueces 2:6. Dice, cuando Josué despidió el pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. ¡Wow! En ese momento nosotros tenemos esplendor y vemos evidentemente la mano poderosa de Dios. Pero ¿qué sucede con las nuevas generaciones? Nuestros hijos no tuvieron las penurias de pronto que tuvimos nosotros, porque si yo les preguntara a ustedes en este momento, y dígame cuándo se convirtió, yo creo que aquí el 80% de nosotros diríamos, éramos católicos, no creíamos en el Señor, y un día el Señor nos tocó, levantamos la mano y el Señor comenzó a trabajar en nosotros. Pero nuestros hijos no, porque nacieron en un hogar religioso. Entonces, como nuestros hijos nacieron en ese hogar religioso, y si nosotros no nos encargamos de llevar la palabra y decirle y enseñarle, tal como el Señor lo dijo, ¿qué le dice? Enséñale a tu hijo por la mañana, al mediodía, por la tarde, cuando vengas en el camino, cuando estés en la carretera, enséñale, para que él no se olvide. Nuestros hijos comienzan y viven y creen que esta es la realidad. Y si no, miren lo que está pasando en el país. El que no conoce la historia, ¿qué? Está llamado a repetirla. Por eso la historia marca la diferencia. Cuando Salomón dice que la historia es cíclica, es así, la historia se circunscribe en ciclos. ¿A qué pasó con aquella generación? Segunda de Jueces 2:11 nos trae un relato y nos dice, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron los ídolos de Baal, abandonando al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que rodeaban, y los adoraron provocando la ira del Señor. Wow. Uno aprende más a través de los golpes a veces que a través de los testimonios. Y nuestros hijos tienen ese momento en que quieren decir, es que ustedes sí la pasaron bien y nosotros no.
Y uno lo que está diciendo es que nosotros nos lastimamos, nos golpeamos. Cuídese de que sus hijos entiendan para que sufran menos. Siempre Dios va a estar ahí cuidándolos, pero normalmente esa generación va a tener que vivir su propio ciclo. Pero en cierta forma los responsables somos nosotros. Cuando usted comienza a leer la historia de los reyes, ve en el pueblo de Dios, ve un rey que era súper guau, Josafat, y mire, su hijo salió nada bueno. Y fue que Josafat falló. Entonces, digamos que el Señor nos está mostrando la obligación que nosotros tenemos de enseñarle a nuestros hijos. Y bueno, el Señor utiliza el arma del lado. Jueces 2:20 nos dice: por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda en él como lo hicieron sus antepasados. Las circunstancias de la vida normalmente es lo que permite Dios que nosotros volvamos. Entonces nosotros normalmente, yo les comentaba que tenemos una zona de confort y Dios quiere que volvamos nuevamente a ese primer amor, que nos enamoremos de Él, que estemos perdidamente enamorados del Señor, y tiene que utilizar las circunstancias. Esos pueblos vecinos y paganos era el látigo que el Señor utilizaba, evidentemente, para volvernos al camino. No lo hicimos voluntariamente. Tenemos algo el Señor debe utilizar para volver otra vez a la ruta. Dígame cuál es su problema, cuéntemelo. Y yo le voy a decir cuál es la forma en que Dios nos está disciplinando. En las mañanas normalmente uno escucha siempre la plegaria escuchando qué es, por qué oramos. Siempre oramos por proteger a nuestra familia y a nuestros hijos. Donde nuestra mano no está, que esté la del Señor cuidándolos. Siempre oramos por la provisión. ¿Alguno tiene necesidad económica? Bueno, el Señor dice que es el dueño del oro y la plata. Y si es el dueño del oro y la plata, ¿por qué no me la dan? Porque estoy seguro que si te la diera, mañana no estarías en la prédica del domingo. Porque tendría muchos avatares, tendrías que ir a administrar negocios, pagar cuentas, mirar cómo está la cuenta del banco, reuniones con los socios. ¿Eso qué va a hacer? Distraerte de la ruta que evidentemente Dios tiene señalada para ti. ¿O no? Yo te aseguro que si hay $1.000.000 aquí, mañana no estaría, porque estarías pensando cómo lo voy a utilizar, qué voy a comprar, qué voy a vender, me voy a cambiar de casa, ¿sí? Y se olvida de lo esencial, de lo básico. Dios te da y te dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Pero tienes que probar que eres fiel ahí donde estás, con lo que tienes. Es que no tengo que administrar nada. Eso evidentemente es algo que el Señor reclama. Y siempre tenemos que mirar lo que tenemos y no lo que nos falta. Eso se llama gratitud. Nosotros acuñamos algo que se llama el jueves de gratitud eterna. El jueves no pedimos nada, sino simplemente agradecemos por lo que tenemos. Agradecemos por la oportunidad de la vida, pero que solamente cuando estás enfermo y postrado en un hospital es que tienes la capacidad de decir: Señor, necesito la vida. Pero 364 días al año has estado bien. ¿Te has levantado y decirle: Señor, gracias por la vida, gracias por el techo, gracias por la comida? ¿O solo estás esperando que te la quite Dios para decirte que te hacía falta? Hay un adagio popular, ¿recuerdan? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sea agradecido, evidentemente. Y hay algo que me parece, y lo reto para que lo hagan. Mira si un día puedes solo pedir y no dar gracias. Y en la mitad de la oración ya sacas la lista del mercado. Comienzas a decirle: Señor, pero necesito. Y tiene que volver de esto una vocación. Los americanos
hicieron algo que se llama el Día de Acción de Gracias. Una vez al año se reúnen, comparten los alimentos para darle gracias a Dios. Nosotros aprendimos que por lo menos una vez a la semana lo hacemos y comenzamos a mirar hacia adentro. Pero olvídese que Dios tiene obligación con nosotros. Dios no tiene obligación, Dios quiere acercarse a nosotros. Cuando leemos el libro de Job, ¿recuerdan del libro de Job? 2 versículos solamente del libro de Job. La palabra de Dios por allá en Job 1:22 dice: Dios ha dado, Dios quita. Hoy tienes, mañana te puede quitar. Pero hoy no tienes, mañana te puede dar. El tema es cómo reaccionas tú ante la abundancia o ante la escasez. ¿Aprendiste a manejar lo que Pablo dice? ¿Qué? Porque sé estar contento, tenga o no tenga. Ese es el punto al cual nosotros debemos de llegar. Saber manejar los dos polos. Pero al final, por allá Job 42:5 hay un verso que me encanta. Uno dice, ¿por qué Job? Ustedes no se lo han preguntado, solo yo. ¿Por qué Job? Un hombre bueno, porque la palabra de Dios dice que ¿has visto a mi siervo Job? ¿Un hombre bueno? ¿Por qué a los hombres buenos les pasan cosas malas? ¿O no se las han hecho? Bueno, Job, teniendo todo lo que tenía, era un hombre acaudalado, con una familia maravillosa, se podía decir el top, el hombre del éxito. Dios comienza a tratarlo. ¿Por qué lo trataba Job? La respuesta está en Job 42:5, cuando Job, después de todas sus vicisitudes, dice, oye, de oídas había oído escuchar de ti, pero ahora te conozco personalmente. Mi pregunta es, ¿todos tenemos un Dios personal o no? Porque si no tenemos un Dios personal, Houston, tenemos problemas. El verdadero sentido y lo que Dios pretende hacer es que tengamos una relación con Dios, pero ¿la tienes o no la tienes? ¿O tienes un Dios prestado? Porque si comienzas a leer la palabra de Dios dice, y invocó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, ese no era mi Dios, era un Dios prestado. Ahora, ¿tú tienes un Dios prestado o tienes realmente una relación con Dios? ¿Arde tu corazón cada mañana cuando oras, cuando lees la palabra de Dios? ¿O simplemente lo hago por la convicción? Yo tengo algo que aprendí hace mucho tiempo y se los voy a regalar. Y es que cada mañana me levanto diciéndole, Señor, sorpréndeme en el devocional con algo que tienes para mí. Eso es para mí. Y cuando yo leo la palabra de Dios, encuentro las respuestas a lo que estoy preguntando. ¿Cuántas veces te has quebrantado? ¿Cuánto hace que no te quebrantas delante de la presencia de Dios? ¿Mucho tiempo? ¿Se te volvió corriente? ¿O lo acabas de hacer? Esos son los síntomas, evidentemente, de que sí tienes una relación con Dios o tienes un Dios prestado. Vamos cerrando el tema para hacer una profunda reflexión. La historia siempre se repite. Si Dios te da bendiciones y te entras en esa zona de confort, el Señor tiene que de alguna manera sacudir tu vida. Cuando uno lee, y me encanta, cuando uno lee realmente y ve lo que el Señor Jesucristo hace, evoca lo que ya había mencionado anteriormente. Hay un relato donde el Señor Jesucristo va por el camino y hay una mujer desesperada gritándole atrás: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Tenía un hijo enfermo y yo creo que cualquiera con un hijo enfermo lo hubiera podido hacer. Y no le para bolas. Y uno dice, oye, no la escuchó, él la escuchó desde el primer momento. Y todo el mundo le dice, Señor, ¿sabe qué? Despáchela. Molesta, cansa. Pero esa mamá tenía una hija enferma que se iba a morir. Y pensemos los que somos padres si no hubiéramos repetido esa historia. Y finalmente llega a los pies de Cristo. Y el Señor Jesucristo la mira y en un acto
despótico, le dice: oye, ¿sabes una cosa? Yo fui enviado ¿a quién? A mi pueblo de Israel. Dice: y está bien que el pan que traigo para mis hijos se los eche a los perros. Y uno dice: uy, pero me encanta porque golpea duro. Él sabía lo que iba a pasar. Y la mujer muy sabiamente le dice: oye, pero aún los perrillos comen de las moronas que caen de las mesas de sus amos. Y le dice: grande es tu fe, hazte como tú pedías. Me quedan varias reflexiones. Hoy en día los hijos de Dios es la iglesia. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿A quiénes han sido invitados? A nosotros. Todas las cosas que hay son para nosotros. El problema de nosotros es que nosotros no somos buenos administradores. No manejamos bien las finanzas, no manejamos bien la casa y no hacemos uso de lo que deberíamos de hacer. Dios nos va a llamar un tiempo porque nos ha dado unos talentos. Ahora, Él no nos da más porque no tenemos la capacidad de administrarlo. Si estás pidiendo que te dé más, mira si lo poco que tienes lo estás administrando bien. O si Dios te está enseñando a través de eso una lección especial, una lección de vida. Todas, absolutamente todas las cosas que te están pasando ahí, están pasando por la mano de Dios. Él sabe lo que te pasa, Él sabe y conoce su entrar, Él conoce su salir, Él conoce sus angustias, Él conoce sus necesidades, pero está esperando efectivamente que pongas los ojos en Él. Es posible que estés en el desierto, felicitaciones, ahí está Dios y quiere hablar contigo. Y puedes hacer dos cosas: pataleta o poner la mirada en el que tiene que mirarlo. Si estás aquí y tienes algún problema, realmente quiero que en estos últimos minutos a ese Dios que nos hizo un manual, que nos trata con amor, que nos ha dicho muchas cosas, Él quiere hablar contigo hoy. Y quiero evidentemente que pongamos en Dios y que nos muestre Dios qué hay detrás de lo que nos quiere enseñar. ¿Qué hay? Algo tiene que haber detrás de lo que Dios nos quiere mostrar. Él no nos tiene ahí porque nos quiere tener, sino Él nos tiene ahí aprendiendo una lección. ¿Cuál es la lección que debo aprender? Ahora bien, cuando aprendo la lección, pasé la prueba y salgo, continúo. Pero mientras no tenga la capacidad de aprender esa lección de vida, estaré siempre dando vueltas y vueltas en el mismo sitio. Siempre la historia se repite, siempre la historia es cíclica, siempre vamos a pasar por el mismo punto. Quiero que en estos últimos momentos, de verdad, vamos a hacer una oración corta y quiero por un minuto decirte que eso que te trajo a ti, aquello que te incomoda, que te molesta, que te ha venido, le digas: Señor, perdóname, yo nunca lo había visto como una enseñanza que tú me quieres dar. A veces el hecho de que me tengas sin trabajo, lo que estás permitiendo es que ponga la mirada en ti, Señor. O a veces el problema que tengo con aquella persona que me fastidia y me molesta no es porque yo tenga que salir, sino tengo que sentarme a orar por esa persona. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, ¿verdad que te queremos dar gracias en esta mañana, Señor? Hoy te imploramos, bendito Rey, que tu Espíritu maravilloso se mueva en este sitio con poder y gloria, Dios. Sabes, Señor, que muchas veces estamos cansados, no comprendemos las cosas, Señor, pero tú sí. Reconocemos que muchas veces hemos pecado contra ti, solo contra ti, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras, Señor, o dejando de hacer lo que tenemos que hacer, Señor. También reconocemos, Señor, que muchas bendiciones tuyas, Señor, las hemos convertido en temas para alejarnos, para irnos, Dios. No queremos, Señor. Hoy queremos estar más cerca de tu corazón, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, de lluvia, Dios, que nos has pasado por agua, trae bendición, Señor. Quita las vendas de los ojos, Señor, el tapón de los oídos, Padre lindo y eterno. Y abre, Señor, un nuevo amanecer, Señor. Pasaremos a través, Señor, de esa tormenta, Dios Todopoderoso, y fijaremos la mirada en ti, Señor. Hoy quiero ponerte, Señor, mi familia en tus manos, Señor. Quiero ponerte, Señor, mis finanzas en tus manos, Señor. Solo soy un albacea, Señor, un administrador de tus bienes, Padre.
Quiero colocarte, bendito Rey Celestial, a mi país en tus manos, Señor. Sabemos, Dios Todopoderoso, que necesitamos de ti, Señor, y que no hay una autoridad que no sea puesta por ti, Señor. Queremos orar, bendito Señor, en esta mañana por la iglesia, Dios, este regalo maravilloso que se nos ha dado, Dios, donde podemos compartir y levantarlo los unos con los otros, Señor. Dios de paz, de amor, de bondad y misericordia, permite, Dios, que esta lección de vida, Señor, y este manual que tú nos has dejado a través de todas y cada una de las historias donde nuestra vida se ve reflejada, Señor, sea rema, vida en nuestras vidas para honrar y glorificarte en esta mañana. En tu nombre, Señor Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.